La oposición en la Cámara de Diputados acusó a Morena y a sus aliados de aprobar la reforma que extingue a 7 organismos autónomos con un error. El PRI señaló que con esta iniciativa se elimina la supremacía constitucional recientemente avalada en el Congreso de la Unión y que el oficialismo pretende incluir una fe de ratas para corregir este fallo. En tanto, la minuta sobre la desaparición del INAI, la COFESE, el Coneval, el IFT, entre otros, fue turnada al Senado de la República para sus efectos legales. Le vamos a tener todos los detalles de esta reforma, esta iniciativa para desaparecer 7 organismos autónomos relevantes para la vida pública del país. Y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya les decía, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad la reforma para la extinción de 7 organismos autónomos de México. Sin embargo, admitieron una reserva para que se pueda crear una autoridad en materia de libre competencia económica. Morena y sus aliados aprobaron desaparecer 7 organismos autónomos. Las funciones de la COFESE pasan a la Secretaría de Economía, las del IFT a Comunicaciones, las del Coneval al INEGI y las del INAI a la Función Pública. La CNH y la CRE se transfieren a Energía y Mejoredu va a la SEP. 86 oradores presentaron 324 reservas, de las cuales solo se aprobaron 2. Una de ellas de Morena, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica sean organismos descentralizados. Es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean 2 instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y de la COFESE. Por eso todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la administración pública donde corresponden desde nuestro punto de vista. La otra reserva propuesta por el Partido del Trabajo establece que no se otorgarán concesiones para explotar el litio y que los particulares no podrán tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado en las actividades de la industria eléctrica. Las modificaciones de la oposición fueron desechadas. Mi reserva rescata Mejoredu, ente que aunque imperfecto y mejorable, tiene el éxito y da resultados. Con la aprobación de este dictamen, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá las atribuciones del INAI y con este hecho, el gobierno contará con los datos personales de la ciudadanía, mismos que podrá utilizar cuando así convenga a sus intereses. La iniciativa se turnó al Senado para sus efectos legales. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Y tras dicha aprobación, las bancadas del PAN y del PRI señalaron un error en esta minuta, el cual suprime la reforma en materia de supremacía constitucional, la cual sería restituida por Morena, este error con una fe de erratas en este dictamen. Sin embargo, Rubén Moreira, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que una vez que el documento sea recibido por el Senado, este debería regresar a la Cámara de Diputados, toda vez que las correcciones ordenadas por su presidente Sergio Gutiérrez Luna no fueron aprobadas en el Pleno. Por su parte, la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano llamó a la oposición para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ballesteros aclaró que este es el único camino para defender la permanencia de las instituciones y los derechos del pueblo.
Sí quiero decir que todavía hay una alternativa jurídica, pero la tienen que emprender los organismos autónomos. Ellos están en posibilidades de emprender una controversia constitucional en donde puedan llevar a la Suprema Corte de Justicia esto que es inconstitucional y que la propia Suprema Corte de Justicia, antes de que se apruebe hoy esta votación, eso es muy importante, antes de que se apruebe esta última votación, se pudiera definir hasta por 5 votos, porque en materia de controversias constitucionales se necesitan solamente 5 votos de la Suprema Corte de Justicia. Ellos tienen en sus manos la fórmula para salvarse. En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, lamentó la aprobación de la reforma y externó su preocupación ante la desaparición de estos 7 organismos autónomos, entre ellos, por supuesto que pues, los incluye el INAI, que pidió al Senado reconsiderar la propuesta que calificó como un retroceso para todo el país. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, aseguró que esta medida no afecta el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es que a decir del secretario, dentro del TEMEC, el acuerdo México, Estados Unidos, Canadá, el acuerdo comercial, no está estipulado que los países involucrados tengan órganos autónomos de competencia. Eso dice el secretario de Economía, aunque parece que sí está estipulado que haya un organismo de competencia en las telecomunicaciones, es decir, el IFT. Pero bueno, ya tendrán que dirimirlo en las reuniones y en las mesas de trabajo para renovar el TEMEC. Se consumó la cancelación, la desaparición de 7 organismos autónomos en México, entre ellos el de Transparencia. Ya lo hemos dicho, pues es un organismo muy importante para la democracia en México, para el acceso a la información y al pues conocimiento de cómo se otorgan los presupuestos, cómo se ejerce el presupuesto público en el país. Bueno, va a desaparecer, va a pasar a esta Secretaría de Estado que encabeza Raquel Buenrostro, que es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Vamos a ver si a los ciudadanos nos siguen entregando la información que pedimos sobre las dependencias del gobierno federal, del gobierno de los estados, es decir, las dependencias públicas que tienen que rendirle cuentas a los mexicanos, ya no a través de un organismo autónomo como es el IFAI, el antiguo IFAI y ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI, y que bueno, pues fue creado precisamente para eso, para que otorgue información a los ciudadanos, a todos y a todas quienes están interesados en pues conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cuánto se gasta en cada una de las dependencias. Esto es lo que tiene que ver con la transparencia en el ejercicio del gasto público, pero también las telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica, que si bien dice Marcelo Ebrard, que fue canciller con López Obrador, que ayudó a redactar este Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, dice que no va a afectar el TEMEC, el asunto de que no haya un organismo independiente, autónomo para regular el sector de telecomunicaciones y la competencia económica en México, está por verse porque en los textos del TEMEC sí hay un párrafo en el que se especifica puntualmente que sí debe de haber un organismo autónomo, independiente, para revisar estos temas de competencia, particularmente en el sector de telecomunicaciones, esta fusión que se pretende hacer del IFT y la COFESE para integrarlos a la Secretaría de Economía, aunque sea un organismo descentralizado, parece que no va a funcionar en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, sobre todo porque pues muchos funcionarios de Canadá están pidiendo que México sea excluido del TEMEC y que solamente sea un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá y que México sea sacado de este acuerdo trilateral, según lo que ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su reunión que tuvo en el G20 con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, es que Canadá no está interesado ni de acuerdo en su gobierno de excluir a México de este TEMEC, pero bueno, pues cada vez hay más voces que piden esto. Vamos a ver cómo queda la institucionalidad del país, pero lo que decíamos ayer, la falta de contrapesos, de equilibrios democráticos en el país, pues está acelerando con la desaparición de estos 7 organismos autónomos
que tienen que ver lo mismo con competencias económicas, con telecomunicaciones, con los organismos que regulan el sector energético, con el Coneval, que es el encargado de medir cómo funcionan los programas sociales y la pobreza, también otro organismo regulador del sector educación y bueno, pues el INAI de transparencia, en fin, viene pues toda esta andanada para desarmar a los organismos autónomos y sobre todo pues para dejar de rendir cuentas, que ese es el problema, la opacidad que viene con esta desaparición de 7 organismos autónomos de México.